Dios nos bendiga y nos permita ahora, por medio de su Santo Espíritu, recibir estas bellas palabras de vida. Continuamos con nuestra serie de epístolas pastorales y nos encontramos ahora en 2 Timoteo, capítulo 2, y vamos a considerar los versos 14 al 19. El título de este sermón es Recuérdales la palabra de verdad. Recuérdales la palabra de verdad. Esta es la palabra del Señor. Verso 14 al 19, 2 Timoteo capítulo 2. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como a gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén. Te invito, hermano, humildemente a inclinar tu rostro y rogar al Señor la iluminación de su Espíritu Santo. Oremos. Padre Santo, te alabamos y te bendecimos, porque se seca la flor, se marchita la hierba, mas tu palabra, Señor, permanece para siempre. Y es en esta palabra, Señor, que somos edificados, y es en esta palabra, Señor, que somos transformados y pasados de muerte a vida. Oro, Señor, por todos los presentes. Oro, Señor, para que tu palabra, aplicada por tu Santo Espíritu, transforme nuestros corazones. Ruego, Señor, por la asistencia de tu Espíritu Santo, para que por medio de su poder podamos atender el consejo de su palabra. Señor, y te ruego que nos capacites con corazones mansos y humildes para recibir tu palabra, Señor, con mansedumbre. Padre, danos la gracia y el poder para adorarte mientras escuchamos tu palabra. Te ruego, Señor, por los niños de la iglesia, para que tú también les concedas a ellos, Señor, el temor reverente. Le concedas, Señor, a ellos la disposición para oír tu palabra. Señor, que ninguno de nosotros, desde el más pequeño hasta el más anciano, seamos privados, ya sea por nuestro pecado, por nuestra rebelión o por las mentiras de Satanás, de ser edificados y bendecidos por tu palabra, la cual tiene el poder para darnos vida permanente. Ahora, Padre, lo rogamos en los méritos santos de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Comienza así esta nueva sección del consejo del apóstol Pablo a su hijo amado Timoteo, su hijo amado en la fe Timoteo. Recuérdales esto. Recuérdales esto. El domingo pasado, en el sermón pasado, Pablo le recuerda a Timoteo dónde está la fuente, dónde está el poder, dónde está el fundamento por el cual él puede seguir su obra en el ministerio.
Y Pablo le recordó en los versículos pasados el Evangelio. Pablo le dice a Timoteo que debe recordar el Evangelio constantemente si él desea crecer como ministro de la palabra. Si él descuida el Evangelio, en primer lugar va a descuidar su llamado como ministro de la palabra y la iglesia también sufrirá ese descuido. Y ahora la exhortación deja de ser guiada hacia Timoteo y pasa hacia lo que Dios desea para la iglesia a través del pastor Timoteo. Recuérdales esto. ¿Qué debe recordar Timoteo? En primer lugar, Timoteo debe exhortar delante del Señor. Esta afirmación de Pablo de que se debe exhortar delante del Señor es constante en las epístolas pastorales. ¿Por qué? Porque el ministro de la palabra habla, enseña, predica constantemente delante del Señor. Es algo que Pablo repite una y otra vez. De hecho, todos nosotros en el culto estamos en presencia del Señor. Y esa es la razón por la cual los ministros de la palabra deben tener cuidado con lo que predican. Deben tener cuidado con lo que enseñan. Exhórtales esto delante del Señor. Que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Pablo le había dicho también a Timoteo, si tú haces esto, si tú permaneces en la sana doctrina, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Por lo tanto, queridos hermanos, lo que sucede en un púlpito de una iglesia es un asunto de vida o de muerte. Es un asunto de seriedad. Es un asunto de importancia suprema y eterna. ¿Por qué? Porque lo que escuchan las personas determina si es para vida o si es para muerte. Simplemente yo voy a ilustrar esto en un episodio del progreso del peregrino, donde Peregrino se extravía del camino, siguiendo el consejo de sabios según el mundo. Pero para fortuna de Peregrino aparece Evangelista. Y Evangelista es este otro personaje de esta novela de John Bunyan, El Peregrino. Y Evangelista le dice a Peregrino, yo te enseñaré quién es aquel que te engañó. Aquel que te engañó se llama sabio según el mundo. Y sin duda que es sabio según el mundo. ¿Por qué? Porque él va a la iglesia moralidad que está en el mundo y ama la doctrina del mundo. Y ese sabio según el mundo te ha enseñado 3 cosas que debes aborrecer, le dice Evangelista Peregrino. En primer lugar, te ha enseñado que debes aborrecer la cruz. En segundo lugar, te ha enseñado de que por tu propia moralidad serás salvo. Y en tercer lugar, él pervierte mis caminos. ¿Qué le dijo entonces Evangelista Peregrino? Apártate de esa falsa enseñanza y aborrécela. Y aborrece delante de Dios el gran pecado de haber menospreciado mi palabra por creer el consejo de sabios según el mundo. Y cuando nosotros leemos esto, que era la literatura religiosa de los antiguos evangélicos, tal vez muchos de ustedes conocieron este libro, tal vez muchos de ustedes vieron este libro en sus abuelitos, sus padres tal vez, había una pureza por el evangelio. Pero hoy en día, la iglesia evangélica tolera la falsa enseñanza. Hay un romanticismo, hay una especie de romanticismo por la iglesia y el púlpito, y no tenemos iglesias celosas por la palabra de verdad. Cuando la predicación de la palabra de Dios es un asunto de vida y de muerte. El Antiguo Testamento, queridos hermanos,
nos enseña que la labor principal de los profetas y de los sacerdotes en el Antiguo Testamento era enseñar al pueblo del pacto a discernir, a tener discernimiento, que ellos pudiesen distinguir lo precioso de lo vil, que el pueblo del Señor pudiese distinguir lo santo de lo profano, que el pueblo del Señor pudiese distinguir lo falso de lo verdadero. Por lo tanto, la labor principal de un pastor de iglesia, de un ministro de la palabra, ¿cuál es? Educar a la congregación, guiar a la congregación en las Escrituras, para que el pueblo de Dios pueda distinguir lo verdadero de lo falso, la palabra de verdad de las vanas palabrerías, que tú puedas crecer en el conocimiento de Dios para decir, esto es palabra de Dios, esta es la palabra de Dios, no es vana palabrería. Y esa es la razón por la cual esta exhortación comienza con este recordatorio a Timoteo. Recuérdales esto, recuérdales una y otra vez, enséñales una y otra vez. ¿Para qué? Para que distingan la palabra de verdad de las vanas palabrerías. Porque ¿cuál es el fin de las vanas palabrerías? Muerte, destrucción, impiedad. La vana palabrería aleja a las personas de Dios y de su palabra y de su evangelio. Pero la palabra de Dios nos acerca a Dios. La palabra de Dios nos ministra el consuelo de Dios. La palabra de Dios nos fortalece. La palabra de Dios nos da vida. Y esa es la razón por la cual teníamos este texto tan precioso de Juan 10, donde Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz. Yo meditaba en ese versículo y compartía algo esta semana. Yo decía, claro, no hay ovejas presbiterianas, no hay ovejas bautistas, no hay ovejas pentecostales, no hay iglesias, no hay ovejas luteranas, no hay ovejas anglicanas, solamente hay ovejas de Cristo que oyen su voz y le siguen. Son ovejas que se alimentan de su palabra. Eso es lo más importante para el ministro de la palabra, perseverar en las Escrituras. Pero así como ocurrió en el Antiguo Testamento, cuando los sacerdotes y cuando los profetas dejaron de instruir al pueblo de Dios en la palabra de Dios, en la ley de Dios, el desastre ocurrió. Y eso es lo que vemos hoy en el mundo evangélico. No reina la palabra y reina el caos. No reina la palabra y no hay alimento. Ovejas mueren de hambre en las bancas. No hay palabra y hay confusión. No hay palabra y hay debilidad. No hay palabra y hay solamente mentira. Muchas iglesias exhiben como un distintivo honroso. Muchas iglesias exhiben como un distintivo honroso un gran amor, pero sin discernimiento. Muchas iglesias dicen, no, nosotros somos conocidos por nuestro gran amor y por nuestra gran compasión, pero no nos interesa mucho la doctrina, no nos interesa mucho la verdad, no nos interesa mucho la palabra. Tenemos un gran amor. ¿Sí? Tienen tanto amor que toleran la mentira. Tienen tanto amor que no logran separar la verdad de la mentira. Tienen tanto amor que aman más las tinieblas que la luz. Tienen tanto amor que están dispuestos a tragar las mentiras de un púlpito antes de escuchar la verdad de la palabra de Dios. Eso es un falso amor. Es un falso amor. John Hughes, el prerreformador, conocido como el ganso de Bohemia, quien fue quemado en la hoguera 100 años antes de la manifestación de Martín Lutero. Él, predicando a su iglesia, dijo lo siguiente: prefiero herirlos con la verdad antes de matarlos con la mentira.
Ese es el llamado principal de un ministro de la palabra. Exponer la palabra de Dios. Exponer la palabra de Dios. Y el llamado de la iglesia es discernir los espíritus. Tener discernimiento en la palabra. Comprender, distinguir si lo que se está predicando es palabra de Dios o vana palabrería. No debe creerse toda enseñanza, aunque incluya el nombre de Cristo, o aunque se mencione el Evangelio, o aunque se diga ser inspirado del Espíritu Santo. Si esa palabra no está sustentada ni fundamentada en la palabra eterna de Dios, no vale, es vana palabrería. Es vana palabrería. Esa es la razón por la cual el apóstol Pablo no se ofende, ni tampoco se pone nervioso cuando los bereanos, los creyentes bereanos, escuchaban a Pablo y luego ¿qué hacían? Estaban con sus Biblias abiertas. Eso debe hacer la iglesia. Ejercitar su discernimiento. ¿Estoy escuchando la palabra de verdad? ¿Se me está recordando la palabra de verdad? ¿O solamente estoy escuchando vana palabrería? Lo contrario a recordar la verdad, lo contrario a recordar la verdad, lo contrario a perseverar en la verdad, es contender por palabras que no aprovechan y que son perdición. Cuán triste, cuán horrible, cuán desesperante es asistir a un culto y volver con vana palabrería. Tu alma no fue saciada, tu alma no fue alimentada. Querías encontrarte con Cristo y lo mejor que te dieron fue un esfuerzo de a ti mismo y así lo lograrás. Pero no se te habló de un Salvador, no se te habló del perdón, no se te habló de la gracia que restituye, no se te entregó el Evangelio que da vida a los pecadores. Es horrible, es desesperante, es muy triste. En lugar de contender por vanas palabras que no aprovechan y que son perdición para los que oyen, el ministro debe permanecer en la palabra de Dios. Y evitar, ¿qué cosa? Vana palabrería, hermanos. Un pastor no usa el púlpito para hablar de su preferencia política, su preferencia cultural, el equipo de fútbol que le gusta, la película que le gusta, el grupo de rock que le gusta, la música que le gusta, las poleras que le gusta. No, el púlpito es para exponer las escrituras. Ellas son las que dan vida. Todo el resto es vana palabrería que no alimenta ni sustenta el corazón del hombre. Y los pastores, si amamos a Cristo, debemos estudiar la palabra día y noche. Si los pastores amamos a Cristo, debemos perseverar en la palabra de Dios. Mira por favor el versículo 15. En lugar de perseverar en vana palabrería, ¿qué debe hacer el ministro de la palabra? Procura con diligencia. Timoteo, procura con diligencia. Timoteo, no seas flojo en el estudio de la palabra. Timoteo, no descuides presentarte a Dios aprobado como ¿qué? Como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad. Porque es la palabra de verdad la que trae consuelo. Es la palabra de verdad la que da vida. Es la palabra de verdad la que convierte. Los ministros que aman a Cristo van a permanecer ¿en qué? En la palabra de Dios. Y si los ministros que aman a Cristo permanecen en la palabra de Dios, esos ministros aman a la iglesia. Allí está el verdadero amor. Si el ministro ama la palabra, amará a la iglesia. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios la que le da vida a la iglesia. No es el ministro. Los ministros son débiles. Los ministros pecan.
Los ministros fallan. Los ministros también sobrellevan pecado como tú. Y lo único que pueden dar es ser siervos de la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que da vida. Entonces, si los ministros de la palabra aman a Cristo, amarán ¿qué cosa? El estudio de la palabra. Si los ministros aman a Cristo, aman el estudio de la palabra. Jonathan Edwards, cuando él salía de su casa y ya tenía listas las notas de su sermón, él decía lo siguiente: necesito repensar esto. Necesito repensar estas notas para ver cómo la verdad de la palabra de Dios va a afectar a mis ovejas. Cuando un pastor hace un sermón, cuando un pastor hace un estudio bíblico, está pensando en las ovejas del Señor. Pasa tiempo pensando en las ovejas de Cristo para que esas ovejas de Cristo sean alimentadas con la leche pura de la palabra y no con leche adulterada. Ese es un gran trabajo, hermano. Es el ministerio más supremo y glorioso que hay para la iglesia. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. Timoteo, esfuérzate en predicar la verdad. Timoteo, evita ser un pastor flojo y ignorante. Timoteo, da lo mejor para enseñar a tu iglesia. ¿Por qué? Porque Dios desea que su pueblo crezca en el conocimiento de su palabra. ¿Para qué Dios da pastores y maestros en la iglesia? ¿Para qué un hombre es llamado al oficio pastoral? ¿Por qué causa un hombre es apartado para el ministerio? No es para que la iglesia se permanezca 20 años, 30 años en el enanismo espiritual. Es para que la iglesia crezca en el conocimiento de la palabra de Dios. Es para que la iglesia tenga conocimiento de la palabra de Dios y sirva a Dios con fidelidad. Mira por favor tu Biblia, Efesios 4, versículo 12 al 13. Vamos ahí por un momento. ¿Por qué causa Dios levanta pastores y maestros en una iglesia? Efesios 4, 2 y 13 dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Los pastores son llamados a enseñar para que la iglesia crezca en el conocimiento de Dios, sea perfeccionada y para que crezca a la altura del conocimiento del Hijo de Dios. Esa es la labor de un ministro. Ese es el llamado principal de un pastor. Enseñar y predicar la palabra con fidelidad. Pero este llamado, como dice Pablo acá, es un trabajo duro. Es un trabajo duro. Es un trabajo en el cual Timoteo debe perseverar con diligencia. Es un trabajo en el cual Timoteo debe presentarse delante de Dios aprobado. ¿Quién aprueba al ministro? ¿Y cómo un ministro será aprobado? ¿Por tu criterio? ¿Quién aprueba a un ministro? ¿Cómo puede ser aprobado? Es por la fidelidad a la palabra de Dios. Si hay algo que yo recuerdo todos los días de mi vida, es lo que hizo mi pastor conmigo. Él me hizo dependiente de las Escrituras. Llegaba con problemas a veces a su oficina y él me llevaba a las Escrituras. Por la distancia donde estaba la iglesia, a veces no podía congregarme frecuentemente, pero recordaba mi dependencia a las Escrituras, lo que él me enseñó.
Esa es la labor de un ministro fiel de la palabra. No hace que la gente dependa de él, hace que la gente dependa de Cristo y de su palabra. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. Entonces, estudiar, hermanos, y enseñar las Escrituras es un trabajo que demanda paciencia. ¿Por qué es un trabajo que demanda paciencia? Porque el fruto es lento. Los pastores predican un sermón, los pastores dan una enseñanza y el fruto puede tardar 2, 3, 4, 5 años, 10 años. Y los pastores tienen que lidiar con esto domingo a domingo. Están predicando la palabra, están predicando la verdad de la palabra, pero el crecimiento no se nota. El cambio muchas veces no se nota. Los hermanos siguen con las mismas mañas, los hermanos siguen con las mismas tincadez, y parece que el cambio no viene de inmediato. Pero es la palabra que transforma desde adentro hacia afuera. Y en esa labor el ministro debe ser paciente, perseverar con paciencia. ¿Por qué? Porque el fruto no es visible inmediatamente. Pero como predicaba Percy, recibirá el fruto. Solo si trabaja y es paciente. Es un trabajo que demanda perseverancia. ¿Por qué? Porque en el proceso del estudio de la palabra, en el proceso de preparar un sermón, en el proceso de educar a la iglesia en las Escrituras, lidiamos todo el tiempo con la presencia del pecado. Vivimos en un mundo caído, nos relacionamos con personas caídas. Tú y yo tenemos corazones caídos, por lo tanto lidiamos constantemente con la presencia del pecado. Todo sería más fácil, pastor. Sí, por supuesto, si no estuviera el pecado. Todo sería más fácil. Pero donde está el pecado, hay tropiezo. Y el cristiano debe luchar con eso. La gloria de Dios es que no estamos solos en la lucha contra el pecado. El ministro no solamente debe perseverar, el trabajo del ministerio también demanda una precisión teológica. El trabajo del ministerio de la palabra demanda y requiere una precisión teológica. Esa es la razón por la cual Pablo usa esta palabra. Traza correctamente la palabra de Dios. Traza correctamente la palabra de Dios. ¿Qué ocurre si un arquitecto o un ingeniero son deficientes en sus cálculos? Toda una estructura colapsa. ¿Y qué va a ocurrir entonces si un pastor es deficiente en su precisión teológica? Vidas serán arruinadas. Familias serán arruinadas. Almas partirán a la condenación eterna. John Bunyan escribía a los pastores jóvenes y en una de sus cartas les decía: llorarás en el día del juicio, cuando tu propia congregación se levante para decirte: no nos predicaste la verdad porque tenías miedo de que quitáramos el pan de tu boca. Y ellos maldecirán tu nombre, porque con tu falsa enseñanza los enviaste al infierno. Sí, hermanos. Sí. Es un trabajo que demanda precisión teológica. Es un trabajo que demanda precisión teológica. ¿Sabe por qué? Porque el juicio más grande no está reservado para los narcotraficantes. El juicio más grande no está reservado para las prostitutas. El juicio más grande no está reservado para los estafadores. El juicio más grande está reservado para los maestros de la iglesia. Eso es lo que enseña Santiago capítulo 3, versículo 1. Hermanos, no se hagan maestros a ustedes mismos, porque mayor condenación recibirán.
Cada vez que nosotros tomamos estas epístolas, notamos la urgencia de Pablo a Timoteo. Timoteo traza la palabra de Dios correctamente. Timoteo predica la palabra de Dios. Timoteo, ten cuidado de ti mismo y ten cuidado de la doctrina. Porque todo este trabajo no es un trabajo delante de los hombres. Es un trabajo delante de Dios, que pesa los corazones. Es un trabajo delante del Señor que pesa los corazones. Y el Señor es quien ordena que el ministro de la palabra pueda trazar con fidelidad las Escrituras. La palabra griega que se emplea aquí es ortodomeo. Ortodomeo. De donde también el prefijo orto lo ocupamos para aquellos que tienen los dientes chuecos y que necesitan un ortodoncista. Y donde también viene la palabra ortodoxia, la correcta doctrina. Ortotomeo, que significa usar bien, trazar en línea recta. Juan Calvino usaba esta palabra para decir, o la ejemplificaba de esta manera. Es como un padre que tiene un gran trozo de carne y tiene una familia de niños hambrientos, pero corta adecuadamente, ¿qué cosa? La porción, para que todos reciban una porción. Y también la palabra era usada por los griegos para los constructores de carretera. Una construcción recta. Para los labradores que levantaban un surco recto. Incluso para los trabajadores albañiles que debían cortar las piedras, pulir las piedras y hacer el calce perfecto. ¿Para qué? Para que las piedras calzaran en la edificación. Corta rectamente. Entonces, el significado espiritual es evidente, ¿no, hermano? El significado espiritual es evidente. El ministro de la palabra no puede ¿qué? No puede torcer las Escrituras. Debe esforzarse por predicar la palabra de Dios. No debe torcer las Escrituras. Si tuerce las Escrituras, se perderá él y se perderán los que lo escuchan. Pero ¿qué hacen los malos ministros? Los malos ministros tuercen las Escrituras. Hermano, si alguna vez hubo un tiempo en que estuviste bajo un falso profeta, alaba a Dios por su misericordia al sacarte de ahí. Si alguna vez tu vida hubo un tiempo en que fue guiada por un falso maestro, alaba a Dios por sacarte de ahí. Porque Dios ama a su pueblo. Y la bendición de Dios para un pueblo es darle pastores según su corazón. Pero la maldición para un pueblo es darle pastores a ese pueblo conforme al corazón del pueblo. ¿Cuán horrible sería eso? Dios tenga misericordia de nosotros. Los malos ministros tuercen las Escrituras para su propia perdición y para los que escuchan. Por eso también Pablo da esta reprensión a Timoteo. Mas evita profanas y vanas palabrerías. Timoteo, evita la plática profana. No pierdas tus tiempos en charla impía, en conversación que no glorifica a Dios. Apártate de la vana palabrería. ¿Por qué? ¿Cuál es el fin de la vana palabrería? Conduce, según el versículo 16, más y más a la impiedad. Ya Pablo le dice a los corintios, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hermanos, tú y yo somos formados por lo que escuchamos. Si escuchamos la palabra de Dios, nuestro corazón será limpiado y santificado por la palabra de Dios. Eso es lo que Jesús dice en Juan 17. Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. El comentario del hermano, la anécdota del hermano,
el testimonio del hermano, pues muy lindo que sea, no tiene poder para limpiarte. La palabra de Dios sí. Es la palabra de Dios. Los falsos maestros, por sus profanas y vanas palabrerías que producen, más y más impiedad. ¿Y cuál es el fin de esa impiedad? Es tremenda la aplicación que Pablo usa acá, la ilustración. ¿Cuál es el fin de esta vana palabrería? Versículo 17. Carcomerá. Carcomerá como gangrena. Carcomerá como gangrena. ¿Por qué? Porque así como la gangrena termina corrompiendo todo un cuerpo, infectando y descomponiendo todo un cuerpo, así también es la falsa enseñanza. Corrompe un cuerpo completo. ¿Qué hace la gangrena? La gangrena está afectando un tejido nervioso, está afectando la carne, el cuerpo, y la gangrena impide el flujo continuo de la sangre. Y si no fluye la sangre, ¿qué hay? Muerte. ¿Dónde está la vida? En la sangre. Si la sangre no fluye en un cuerpo lesionado, hay muerte. ¿Qué ocurre en tu vida si toleras una falsa enseñanza? ¿Qué va a ocurrir con la iglesia si tolera una falsa enseñanza? El flujo de la palabra de Dios se detendrá. Y no habrá vida, no habrá vidas transformadas, no habrá santificación, no habrá conversión. Solamente queda un cuerpo muerto. A ese cuerpo muerto usted le puede poner un terno y una corbata. A ese cuerpo muerto usted lo puede adornar. A ese cuerpo muerto usted le puede poner el vestido que usted quiera, pero seguirá siendo un cuerpo muerto. Esa es la religión que muchos tienen. Una religión muerta, porque no está la palabra de vida. Esta palabra es para nosotros, hermanos, por lo tanto, necesitamos aplicarla a nuestras vidas. ¿Cómo la aplicamos? Aléjate de falsas enseñanzas. Que tu alma, que tu corazón no tenga nada que ver con falsas enseñanzas, ni siquiera por curiosidad. Ni siquiera hurgueteando en YouTube para ver qué falsa enseñanza está enseñando de nuevo Cacho Luna. No, hermano. Que tu alma no tenga nada que ver con falsas enseñanzas. No pierdas tiempo. Hay personas que levantan ministerios, ¿sabe para qué? Simplemente para contrarrestar falsas enseñanzas de otros, en lugar de enseñar a la congregación la palabra de verdad. Si usted conoce la verdad, va a oler la mentira así, rápido. Necesita crecer en discernimiento. Y para crecer en discernimiento necesita la palabra de verdad. Aléjate de falsas enseñanzas. Pero no solamente basta con alejarnos de falsas enseñanzas. Necesitamos examinar nuestras vidas. Hoy necesitas examinar tu vida si estás tolerando una falsa enseñanza. Tal vez usted me va a decir, pastor, pero yo no soy un falso maestro. Cuando yo te digo, examina tu corazón, examina tu vida, si es que estás tolerando una falsa enseñanza. Y tú me puedes contraargumentar y decir, pastor, yo no soy un falso maestro. Míreme, pues, tengo la doctrina correcta. Pastor, yo no soy un falso maestro. No, no eres un falso maestro declarado. Pero tienes un corazón engañoso. Perverso y engañoso es el corazón, dice Jeremías 17. ¿Quién lo conocerá? Todos nosotros tenemos un corazón engañoso. Y necesitamos examinar nuestros corazones a la luz de la palabra una y otra vez. La palabra de Dios es el espejo para nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes al venir a la iglesia se miraron en el espejo? Me falta aquí, me falta acá. Cuando vamos a la palabra de Dios, es la palabra de Dios quien dice, mira tu vida. La palabra de Dios nos examina.
Y al examinarnos la palabra de Dios nos dice, pero aquí está Cristo, el agua de vida viva, que limpia y te purifica y trae limpieza para tu corazón. Necesitas examinar tu corazón y ver dónde la palabra de Dios no está reinando. ¿Por qué? Porque así como Pablo utiliza la ilustración de la gangrena, si hay un lugar en tu vida donde la palabra de Dios no esté dominando, no esté reinando, ahí hay un problema. Puede ser una lesión pequeña, pero infectará, carcomerá, traerá corrupción. Considera entonces en qué áreas de tu vida la palabra de Dios no reina. Y un ejercicio práctico para entender esto es el siguiente. Cuando la palabra de Dios confronta tu sexualidad, ¿qué dices tú? ¿Dices amén? ¿Te sometes a la palabra o sigues tu propio razonamiento? Si es así, la palabra de Dios no está dominando tu vida. Cuando la palabra de Dios confronta tus malos deseos, y si no te arrepientes y no acudes a Cristo en arrepentimiento y fe y sigues tolerando esos malos deseos, eso en el fondo revela que no te sometes a la palabra de Dios. No quieres la palabra de Dios en tu vida. Quieres seguir escuchando tus propios consejos. Quieres seguir escuchando el consejo del mundo, pero no vivir de acuerdo a ¿qué? A la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios confronta tus finanzas, ¿quién gana? ¿Tu razonamiento o la palabra de Dios? Cuando la palabra de Dios confronta tu incredulidad. Cuando la palabra de Dios confronta tu incredulidad, la dureza de tu corazón, cuando confronta la palabra tu falta de esperanza, tu falta de gozo, ¿quién domina? ¿La palabra de Dios o tu incredulidad? Hermanos, si estamos siendo dominados por la palabra de Dios, ¿sabe lo que va a ocurrir? La palabra de Dios nos va a quebrantar, pero no nos va a dejar tirados en el suelo quebrantados, porque la misma palabra nos va a poner de pie, porque la misma palabra nos va a consolar, porque la misma palabra te va a dirigir a aquel que murió por ti, aquel que pagó por ti, aquel que murió por ese pecado, aquel que murió por esa incredulidad, aquel que murió por ese pecado sexual, y así tendrás victoria en Cristo Jesús. Eso es vivir por la palabra de Dios. La palabra de Dios no expone nuestro pecado para que nosotros tratemos de salvarnos con nuestras propias fuerzas, porque eso no existe, es imposible. La palabra de Dios expone nuestros pecados, ¿para qué? Para que corramos al Salvador. La palabra de Dios expone nuestra incredulidad para que corramos a aquel que ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. La palabra de Dios expone nuestra vida para que al momento de examinarnos digamos, todo lo que tengo es Cristo. Todo lo que tengo es Cristo. Eso es examinarse, hermanos. Eso es estar tomando la palabra de Dios en serio. Cuando la palabra de Dios confronta entonces tu orgullo, ¿quién domina? ¿La palabra de Dios o tu vanagloria? Si estamos siendo vivificados por la palabra, ¿qué vamos a hacer? Señor, soy más orgulloso de lo que creía. Soy tan orgulloso, Señor, que me creo humilde. Soy tan orgulloso, Señor, que me creo el humilde más grande de la iglesia. Perdóname, Señor, soy un miserable. Perdóname porque hay uno solo humilde. Manso y humilde que eres tú, Señor.
así como debemos examinarnos de acuerdo a la palabra, también debemos recordar esto. Mira, por favor, versículo 17, la segunda parte, versículo 18. Pablo está contando la vida de estos dos hombres, Himeneo y Fileto. ¿Y qué se nos dice de estos dos hombres? Se desviaron de la verdad. ¿Qué significa aquello? Hubo un momento en la historia de la iglesia de Éfeso en que Himeneo y Fileto eran siervos de la palabra. Hubo un momento en la historia de la iglesia de Éfeso que estos dos hombres caminaban cerca de la verdad. Hubo un momento en la historia de la iglesia donde estos dos hombres predicaron, enseñaron la verdad, incluso sus propias vidas fueron utilizadas para la extensión del reino. Incluso sus propias vidas fueron utilizadas ¿para qué? Para bendecir a otros. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Se desviaron. Se desviaron. Se desviaron. ¿Y por qué se desviaron? Cuando dejan de vivir sus vidas bajo el dominio de la palabra de Dios y comienzan a creer mentiras. Las mentiras de su propio corazón. Se desviaron. Hubo un tiempo en que caminaron en la verdad, hubo un tiempo en que fueron ortodoxos, pero se desviaron. Himeneo y Fileto, al igual que los gnósticos del primer siglo, esta secta herética, los gnósticos, enseñaban que Jesús nunca tuvo un cuerpo humano real. ¿Por qué? Porque influenciados por el pensamiento griego, ellos decían, la materia es mala, el cuerpo es malo, lo único que importa es el espíritu. ¿Y qué empezaron a enseñar estos falsos maestros? Himeneo y Fileto. La resurrección ya se efectuó. La resurrección ya se efectuó. La resurrección es espiritual. No habrá un día donde nuestros cuerpos resucitarán en gloria. Ellos estaban enseñando a la iglesia, hermanos, no hay resurrección final. Hermanos, no hay resurrección del cuerpo. No hay una resurrección escatológica. La resurrección ya ocurrió. Por lo tanto, vivamos como queramos. Por lo tanto, lo mejor de nuestras vidas no lo recibiremos al final de los tiempos, en la segunda venida de Cristo, cuando Él con poder levanta a los muertos de la tierra, sino que lo mejor de nuestras vidas lo vamos a recibir ahora. Falsa enseñanza. Y esa falsa enseñanza menospreciaba, ¿sabe qué? La cruz de Cristo. Los sufrimientos del cristiano. Porque ya en el cántico, en este cántico que está en este pasaje, se nos dice que si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Si morimos con Él, viviremos con Él. Hermanos, negar la resurrección de Cristo es negar la fe. Negar la resurrección corporal de Cristo es negar también nuestra esperanza escatológica y final, donde todos nosotros los que hemos creído en Cristo Jesús resucitaremos con cuerpos glorificados, incorruptibles. No resucitaremos con estas cacharras que hoy día tenemos. No resucitaremos cojos, ni sin dientes, no. Cuerpos nuevos glorificados en gloria. Cuerpos incorruptibles. Pero estos falsos maestros decían, la resurrección ya se efectuó. No hay una bendición para el cuerpo al fin de los tiempos. Dios es el creador de nuestras almas y es el creador de nuestro cuerpo. Y esa es la razón por la cual Cristo Jesús no solamente es el redentor de nuestras almas, Él también es el redentor de nuestro cuerpo. Y esa es la razón por la cual Cristo Jesús tomó una verdadera y completa naturaleza humana. El Verbo se hizo carne por nosotros, para redimir al hombre completo. Para redimir al hombre completo. Entonces Pablo,
confronta esta falsa enseñanza diciéndonos que Cristo ha resucitado, Cristo ha vencido la muerte, y si nuestra resurrección no es real, entonces no hay perdón para nuestros pecados. Pero por cuanto Cristo ha resucitado, el perdón de nuestros pecados es real. Ahora Pablo dice algo muy importante. Esta falsa enseñanza trastornó la fe de ¿quién? ¿Trastornó la fe de todos, pastor? No, no dice eso la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que esta falsa enseñanza trastornó la fe de algunos. Gloria a Dios por ello. Algunos. ¿Por qué? ¿Por qué trastornó la fe de algunos y no de todos? ¿Por qué trastornó la fe solamente de algunos y no de todos? Aquí aparecen los benditos peros de Pablo. Los benditos peros de Pablo. ¿Por qué? Versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme. Conoce el Señor a los que son suyos. Los suyos no serán engañados. Los suyos no serán trastornados. Los suyos no caerán. Los suyos serán guardados por Dios. Conoce el Señor a los que son suyos. Sí, por muy terrible que sea la herejía, por muy horrible que sea el efecto de una falsa enseñanza en una iglesia, el Señor conoce a los que son suyos, y los que son suyos oyen su voz, y los que son suyos no sucumbirán ante la falsa enseñanza. ¿Por qué? Porque el fundamento está firme, hermano, el fundamento está firme. Tu vida está fundamentada ¿en quién? Jesús dijo esto. La roca que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Cristo es la roca eterna de los siglos. Y el creyente, por muy débil que sea, el creyente por muy torpe que sea, el creyente por muy débil, torpe o que no conozca todas las cosas, si está en Cristo Jesús, permanece para siempre en la roca eterna de los siglos. Su vida está fundamentada en esa roca. Conoce el Señor a los que son suyos. El fundamento está firme. Ese es el fundamento, amado hermano, que ha sostenido a los santos desde todos los tiempos. Es el fundamento que sostuvo a Abraham, es el fundamento que sostuvo a Moisés, es el fundamento que sostuvo a los israelitas que creyeron en el Mesías, es el fundamento que ha sostenido a la iglesia por miles de años, y ese fundamento no caerá. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Dios es el fundamento. Cristo es el fundamento de los escogidos. Por lo tanto, ¿a quién debemos temer? ¿A quién debemos temer? Sin duda que los falsos maestros trastornan la fe, pero ¿a quién debemos temer? ¿A quién debemos mostrar temor y reverencia y confianza? Nuestro mayor temor, reverencia y confianza es ¿para quién? Para Dios, que conoce a los que son suyos. La iglesia no caerá, porque la iglesia no está fundamentada en ministros falibles. La iglesia está fundamentada en Cristo Jesús. Por lo tanto, ningún creyente tampoco caerá si su vida está fundamentada en Cristo Jesús. Pero ¿a quién debemos temer? Temamos a aquel que conoce el corazón. Temamos a aquel que conoce quién es suyo. Ve por favor en tu Biblia a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Verso 11 al 13. ¿A quién debemos temer? ¿Debemos temer a falsos maestros que se están levantando por ahí para trastornar la fe de algunos? ¿A quién debemos temer? A los falsos maestros debemos evitarlo.
no debemos prestar atención, pero ¿a quién debemos temer? Fíjate por favor en lo que dice Pablo. Versículo 11, segunda de Tesalonicenses 2:11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, porque el Señor, de quien Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en que la verdad. ¿A quién debemos temer? ¿A quién debemos servir? ¿A quién debemos adorar? Oh Señor, tuviste misericordia de mí y me diste conocimiento de la verdad y por la verdad fui libre. Debemos temer a aquel que tiene el poder de enviar un espíritu de mentira y entregarnos a las mentiras de nuestro propio corazón o a las mentiras de un falso maestro. Es a Dios quien debemos temer. Cuando hay personas que escuchando la palabra de Dios, cuando hay personas que oyendo el mensaje de la palabra de Dios, no quieren obedecer, no quieren arrepentirse de sus pecados, no quieren volverse a Dios, ¿qué ocurrirá entonces? Romanos capítulo 1. Por cuanto ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. El mundo niega la verdad. Y miren cómo está el mundo. Entregado a una mente reprobada, a una mente diabólica, a una mente que dice que un hombre biológico, si se percibe mujer, puede ser mujer. Ese es el mundo. Ese es el mundo, hermanos. Entregados a una mente reprobada. Ese mundo es aquel que tolera que niños de 3, 5, 6 años comiencen un proceso de hormonas para transformar sus cuerpos a un cuerpo de una mujer. El mundo está corrompido por la mentira. Todo lo que nos rodea es vanidad, locura, distorsión. ¿Vas a tomar la palabra de Dios en serio? ¿Vas a amar la palabra de Dios? ¿Vas a valorar el ministerio de la palabra? ¿Vas a atesorarla en tu corazón? ¿La vas a atesorar como el regalo más precioso de Dios para tu vida? ¿O la vas a tener como una vana palabrería? Pablo se emociona en esto y dice, pero damos gracias a Dios porque el Señor les haya escogido desde el principio. ¿Para qué? Para salvación mediante santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Tú y yo nacimos con corazones que odiaban la palabra. Tú y yo nacimos con corazones que odiaban la fe de nuestros padres. Pero Él vino a nuestro corazón y nos dio vida y nos dio amor por su palabra. Y ahora le conocemos y le servimos y amamos su palabra. Y aunque su palabra descubre nuestra idolatría, descubre nuestro pecado, la palabra es fiel para llevarnos al Salvador. Conoce el Señor a los que son suyos. Por lo tanto, teniendo este sello escrito, ¿qué van a hacer los que son suyos? Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si eres del Señor, tu vida no tiene nada que ver con falsas enseñanzas. No tienes por qué escuchar un falso maestro. No tienes por qué prestar atención a fábulas. No tienes por qué dirigir tu corazón a aquello que te aparta de la verdad del Evangelio. ¿Por qué? Porque conoce el Señor a los que son suyos. Y el Señor en el gran día del juicio hará esta separación. Conoce el Señor a los que son suyos, por lo tanto, Él distingue entre cabras y ovejas.
Él distingue entre tinieblas y luz. Él distingue entre paja y trigo. Él distingue entre un pueblo que ama su palabra y un pueblo que ha rechazado su palabra. Hermanos amados, habiendo oído este consejo de Pablo a Timoteo, temamos al Dios que servimos y roguemos un corazón por su palabra. Te invito entonces a doblar tu rodilla. Y si te has examinado delante del Señor, y si Él te ha mostrado tu corazón, dile que por esa misma palabra te limpie, te purifique y te vivifique. Oremos.